Nosotros somos el equipo 4, mejor conocido como Pumas y Asociados de la clase de Derecho del Grupo 602 de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros en este video les vamos a explicar acerca de las funciones de los senadores. El equipo está conformado por Altamirano Pérez Greta Olivia, Álvarez Sánchez Quesniel Máximo, Vinza López Leslie, Cuevas Cruz Erika, Manrique Eusebio Alison Marianelli, Martínez Jiménez María José y Mora Galván Stephanie. El poder político se ha separado tradicionalmente en tres órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con facultades exclusivas que le otorga la Constitución y atribuciones que son competencia de dos o más poderes. El poder legislativo se ve depositado en el Congreso de la Unión. La principal función del poder legislativo es la creación de las leyes. Este utiliza un sistema bicameral, el cual podemos entender como una organización parlamentaria, que consta de dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Esta organización se considera de característica del Estado federal. Tal división la podemos encontrar dentro del artículo 50 de la Constitución Política de México, el cual establece que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. ¿Qué se necesita para ser senador? Estos son algunos puntos que se pueden tomar en cuenta. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Tener 25 años cumplidos el día de la elección, a diferencia del diputado que tiene que tener 21 años cumplidos. Ser originario del estado en el que se haga la elección. No estar en el servicio activo del Ejército Federal. No ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía. Ni ser secretario o subsecretario de Estado. No ser ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejeros general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que éste hubiere separado de su encargo. La Cámara de Senadores se conforma por 128 representantes que son elegidos a base de 3 principios de elección. Primeramente tenemos un bloque de 64 senadores que son electos de manera directa según el principio de votación mayoritaria y serán 2 por cada uno de los 32 entidades federativas que componen al país, que son los 31 estados y la Ciudad de México. Continuando con 32 senadores más, que estos son electos asignados a la primera minoría, que es quien haya quedado en segundo lugar en la elección. Y estos serán 1 por cada estado. Por último tenemos 32 senadores que serán elegidos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de una lista nacional y finalmente se elegirá de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en el país. Los senadores que hayan sido electos solamente durarán en su cargo 6 años. Por otra parte, la Cámara de Senadores está compuesta por 3 áreas generales: los órganos legislativos, los órganos de apoyo parlamentario, los órganos administrativos y serían esos 3, de los cuales derivan dependencias específicas que desarrollan parte del trabajo interno. Pero, ¿cómo se organiza la Cámara de Senadores? Se organiza en pleno, senadoras y senadores, grupos parlamentarios, mesa directiva, junta de coordinación y comisiones legislativas. El pleno. El pleno es la instancia superior y se hacen presentes las y los senadores con el objeto de sesionar, discutir y, si así lo merita, aprobar o rechazar los asuntos legislativos que se pongan a su consideración. Los senadores y senadoras representan las 31 entidades federativas y a la Ciudad de México. Cada 6 años se renueva la Cámara y para su integración se eligen 3 senadoras o senadores por cada entidad federativa. Los grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario estará constituido por un mínimo de 5 senadoras y o senadores. Solo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara. Mesa directiva. La mesa es el órgano rector del Pleno que debe constituirse una vez que la legislatura se encuentre en función. La senadora o senador que haya sido electo para presidir la mesa directiva será el representante jurídico de la Cámara.
Sus atribuciones son las de dirigir, abrir, clausurar o suspender los trabajos del Pleno, así como conducir los debates, firmar las leyes y los decretos que expida la Cámara de Senadores, junto con uno de los secretarios de la Cámara, cuando sea la facultad exclusiva del Senado, o con la presidenta o presidente y una secretaria o secretario de la Cámara de Diputados, las leyes o decretos que expide el Congreso de la Unión. Junta de Coordinación. Representa la pluralidad de la Cámara y se forma por los coordinadores de los grupos parlamentarios, más de 2 senadores del grupo parlamentario mayoritario y uno del grupo parlamentario que constituya la primera minoría. Comisiones legislativas. Cuentan con un presidente y 2 secretarios. Dentro de la integración se incorporan a senadores de los distintos grupos parlamentarios, los que podrán permanecer hasta 5 de ellas. Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Los senadores tienen como principal función presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas, puntos de acuerdo y votos particulares. Artículo 56. La Cámara de Diputados será integrada por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos por el principio de votación mayoritaria, mientras que 1 será asignado a la primera minoría. Artículo 76, fracción 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal en base a los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de determinar, denunciar, suspender, modificar y formular declaraciones interpretativas de las mismas. Fracción 2. Ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo Federal, ministros, empleados superiores de Hacienda, coroneles y jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Fracción 3. Autorizar al presidente para que pueda permitir la salida de tropas fuera del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras extranjeras por más de un mes en aguas mexicanas. Fracción 4. Dar su consentimiento para que el presidente pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados. Fracción 5. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso a nombrarle un gobernador provisional, cuyo nombramiento se hará con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes. Fracción 6. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso, el Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. Fracción 7. Erigirse en jurado de sentencia en los juicios políticos de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en prejuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de la Constitución. Fracción 8. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, específicamente en el artículo 96, así como otorgar o negar su aprobación en las solicitudes de licencia o renuncia. Fracción 10. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas. Fracción 11. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la Secretaría de Ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá por aprobada. Continuando tenemos la fracción 12, la cual nos menciona que se debe nombrar a los comisionados del organismo gerente que establece el artículo 6 de la Constitución en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley. La fracción 13 o la fracción 13 hace referencia a integrar la lista de candidatos a fiscal general de la República, así como nombrar a dicho servidor público y formular la objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal. Esto con base en la conformidad con el artículo 102, apartado A de esta misma Constitución. Después tenemos el artículo 102, apartado B, en el cual se menciona que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán establecer organismos de protección de los derechos humanos, los cuales deberán conocer de quejas en contra de actos u omisiones administrativas provenientes de cualquier autoridad
o servidor público que violen estos derechos previamente establecidos. Párrafo 2. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores, si así corresponde, podrá llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.